Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven por medio del canal de YouTube. Gracias por estarnos escuchando. Iglesia Lugar de Refugio los saluda y los bendice en el nombre de Jesús. Y traemos una palabra para este día, para que la compartan, la divulguen y la lleven a otras personas que lo necesiten. Que Dios les bendiga. Quiero empezar con diferente. Casi siempre empiezo diferente porque el Señor me lo pone así. Hoy creo que fue el pastor en el chat de la iglesia, publicó un mensaje ahí sobre el Salmo 81. Y me gustó mucho. Lo vi apropiado por todo lo que Dios me ha dado para hoy. Y lo vi apropiado y lo vi hoy en la mañana. Y me puse a leerlo y a releerlo. Y en el Salmo 81, versículo 7, voy a leerles lo que dice la palabra. Quiero decirles que si allá se publica algo de lo que vamos a compartir, mi Biblia es de la Nueva Traducción Viviente. Entonces se va a oír un poco diferente, pero es el mismo mensaje. Nada más que ya uno está acostumbrado. Yo tengo 40 años, no sé cuánto, de leer la Reina Valera, de leerla, de practicarla y vivirlo. No tengo todos los 40, no, pero tengo de leerla y de meditarla y pasarla, pero digámosle que tenga unos 15, 20 años de vivirla, de accionarla, de hacerla. Entonces, me paso a esta otra versión, que fue hace como 3 meses, y sí, un poco me costó ahí por la costumbre. La gente somos, como dice el dicho, animales de costumbre. Y entonces, pero al fin y al cabo es el mismo mensaje de amor y de misericordia de Dios. Dice el versículo 7 del Salmo 81, nada más lo voy a leer. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te salvé. Respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriba. Y eso es lo que Dios nos da siempre. Él quiere escuchar el clamor de mucha gente que está pasando angustias, pasando necesidades que no tiene. Como decía la hermana Katy ahora, muchas personas no tienen qué comer. Uno que tiene un ingreso económico y un trabajito estable, pues gracias a Dios no nos falta, pero hay gente que primero no tienen trabajo y si lo tienen es goteritas ahí, como una goterita que le cae porque es muy poco. Y entonces la misión de nuestra iglesia y de lo que Dios nos pone en el corazón no es solo llevar la palabra, es llevar la ayuda económica, llevar el alimento a los hermanos. Y esta iglesia ha sido muy generosa, por eso Dios la ha bendecido, Dios la ha sostenido. Y por eso los que aquí se congregan, los hijos de Dios que aquí vienen y participan de nosotros con el Señor, por eso es que siempre estamos atentos y están para traer a la canasta y para ayudar en las finanzas de la iglesia. Y es porque Dios tiene cuidado de esa gente. ¿De cuántos habrán en Grecia clamando que no tienen comida y se les ha llevado, aunque no sean miembros de la iglesia? Carlos y Yamilet, la esposa, y antes era don Carlos, el papá también, ellos se encargaban de distribuir. Y a cualquiera puede tener esa necesidad. Y a veces decimos, no tengo nada que dar. Y la palabra que esta mañana yo voy a compartir se llama, ¿qué tienes para ofrecer? A veces decimos, no tenemos nada. José, usted no tiene nada. Y yo decía, yo no tengo nada para dar. ¿Qué voy a dar? Y era cierto en parte. Primero porque vivía muy desordenado en mis finanzas y en todo en todo. Todo es todo en chino y en japonés y en árabe. Es todo.
Y entonces, y sí, materialmente no lo tenía. Y me costó entender lo que Dios me daba a mí para que yo compartiera. Y Él me lo ha dado. Y por eso se llama, ¿qué tienes para ofrecer? Y es un pasaje muy conocido. Y de dos personajes muy cercanos a Dios. Pero a veces decimos, es que no tengo nada. ¿Qué voy a dar en la iglesia? ¿Por qué voy a diezmar? ¿Por qué voy a ofrendar? Si no tengo nada. Pero siempre tenemos algo. Algo, cualquier cosa, y Dios multiplica. Y vamos a ver también cómo Dios nos motiva a tener. Porque Él nos va a dar. Y voy a empezar también un poco diferente. Voy a leerles Mateo 6:33. Mateo 6:33, capítulo 6, versículo 33, para que vea que Dios todo lo tiene planeado. Y porque a veces nos equivocamos y no podemos ver lo que tenemos, lo que Dios nos está supliendo cada día. Mateo 6:33, así dice en la versión Reina Valera. En mi versión dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Todo. A veces llegamos al Señor buscando lo que necesitamos, no el reino de Dios. Y ese fue el secreto que Él les dio a los discípulos. Busquen el reino de Dios. Y todos salían a predicar. Cuando Él los mandaba caminando, a pie, porque bueno, no habían medios y no había plata para pagar el Uber en un camello o en una mula o lo que fuera. No había plata. Y el mismo Jesús, ¿cómo lo hizo? A pie. Yo creo el único acto que hizo y que se habla en la Biblia que anduvo en un pollino fue cuando el ingreso de Él, porque todo eso estaba preparado por Dios. Y entonces muchos llegan buscando primero la añadidura, pero no buscan el reino de Dios. Y a mí me pasó, porque siempre en las cosas del Señor tratamos de ayudarle a Dios. Entonces, como yo vi que aquí decía, y Él les dará todo lo que necesiten, entonces yo, que me dé lo que necesito. Por eso ahora le dije, Dios sabe por qué a mí me da lo que yo necesito. Dios me conoce, sigo siendo defectuoso, sigo siendo problemático, sigo teniendo muchas cosas. Que estoy luchando, que estoy mejorando. Dios lo sabe. Pero al saber Él eso, dice, no, le doy lo que Él necesita. Y Dios sabe que mi oración siempre es eso. Que en mi trabajo me gane lo que yo necesito. Yo me muero mañana, pasado o dentro de otros 70 años, para ajustar los 140, no me voy a llevar nada. Nada me voy a llevar. Y nadie se va a llevar nada. Como dijo aquella persona que lo escribió a alguien ahí, cuando detrás de un funeral viene el carro con todas el carro de mudanzas ahí, nada, ni el de seguridad ahí a poner el oro ahí y la plata y todo en la bóveda, nada, nunca, todo se queda. Pero nosotros sabemos a dónde vamos. ¿Qué tienes para ofrecer? Siempre decimos eso, no tengo nada. A veces pasa alguien en la casa y me pueden regalar algo, es que aunque sea Y lo primero que hacemos como personas es juzgar. No, hombre, ese chaval es de los que están allá y seguro la quieren para la piedrita y para todo eso. Tal vez no, tal vez sí. Pero entonces él necesita otro tipo de ayuda, no la moneda. Necesita el mensaje de cómo salir de ahí. Y yo soy uno que tengo autoridad de Dios para hablarle a alguien de cómo salir de esas situaciones. Porque de ahí me sacó Él y no me da vergüenza decirlo. No me da vergüenza y lo digo en toda parte, no solo en la iglesia, en muchos lugares me ha tocado. Un día me llevó mi hija a una actividad que ella estaba haciendo un curso en una universidad allá en San José, iban a terminar el acto de clausura y ella me invitó a mí para que yo fuera porque podían llevar a la familia. Y me
me dieron pelota ahí, que me presentara. Entonces me empezaron a preguntar y yo empecé a hablar. ¿Y hablé de qué? Del Señor. Allá está ella, que no miento. Y hablé de Jesucristo y de dónde me sacó Dios y qué era yo. Y muchos de ahí quizás eran mendigos, andaban necesitados. Y cuando hubo un receso ahí para un café, se acercaron muchachas y otras personas a decirme que muchas gracias por el mensaje. Le digo, eso es gloria para Dios. Le digo, porque yo tengo que contar lo que hicimos. Pero cuando a veces nos llega alguien a pedir una ayuda de una moneda, ayer llegó un señor que algo para desayunar, que no había desayunado, era tempranito, ya mi esposa fue y le llevó. Pero uno piensa, es que ese vago, ese aquí, y no es así. Por eso la historia de hoy está en Hechos capítulo 3, del versículo 1 al 7. Hechos capítulo 3, todos lo saben, ¿verdad? Y voy a hacer un preámbulo aquí. Cuando Pedro y Juan actúan en este pasaje, vienen saliendo del capítulo 2, que es cuando el Espíritu Santo se derrama, como Jesús lo prometió, que después de que Él resucitaba, se reunieran en un lugar y que ahí iba a mandar lenguas de fuego y que iban a hacer bautismo del Espíritu Santo y hablarían en todas las naciones, en todos los idiomas de las naciones. Y ahí fue cuando Pedro, después de eso, se paró delante de todos, que eran, no sé si eran 5,000, eran montones, ¿verdad? Y siempre es sin contar mujeres y niños. Y se puso de pie entre toda la congregación y él empezó a dar un sermón que fue algo tremendo. Después de que Pedro había negado al Señor, después de que lo había negado, y después de que había tenido la conversación que vemos en San Juan capítulo 21, versículos 15 y 17, donde él lo agarra a Jesús y le empieza a hablar con esa ternura que me habla a mí, que les habla a ustedes, aunque a mí me ha hablado duro a veces, y no solo de audible, sino con cosas que me pasaron y que tuve que sufrir. Y le empieza a decir, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y más bien que yo pienso cuando leo eso, que seguro Pedro decía, ya está el Señor dudando de mí otra vez. Y le pregunta, ¿cuántas veces? 5. 3, ok. 3 veces le preguntó. ¿Y para qué era? Era para encomendarle una misión. Seguro Pedro decía, ¿qué voy a dar yo? ¿Qué tengo? No tengo nada, no tengo plata. Nos está mandando a predicar a las naciones sin llevar alforja siquiera. Ir a pie, sin comida. Y hasta le dijo, no coman de toda parte donde entren. Qué feo trabajar así. Pero el Señor sabía por qué y nunca les faltó nada. Nunca. Entonces él decía seguro, ¿qué voy a dar yo si vengo de pasar que lo negué? Lo negué 3 veces y 3 veces me pregunta. Pero era que le estaba encomendando esto que vamos a escuchar ahora. Y todo lo que sucedió después del capítulo anterior, que es cuando ahí se convierten miles de personas al cristianismo. Dice la palabra, capítulo 3 de Hechos. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. En otras Biblias dice, me parece que dice que paralítico. Me parece, ¿no? Tengo una duda ahí. Y dice, todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero, obviamente. Para eso llevan muchas, y hay familias aún en la actualidad, y yo lo sé, que llevan a hijos que tienen alguna parálisis y los dejan todo un día ahí llevando sol para que recojan platita. Y ahí los llevaron para que recogiera dinero.
Entonces dice aquí en el 4, Pedro y Juan lo miraron fijamente al cojo este. Y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente. Seguro él decía, aquí está la plata. Dice, hoy es el único día que no va a sonar ahí la ofrenda, va a ser puro billete. Seguro se pensaba todo eso. Dice, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. ¿Qué tenemos para ofrecer nosotros? Y ya sabemos lo que Dios le ofreció. Dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía al instante, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Amén. ¿Lo creen o no? Hablan de monedas. Y el Señor, ahí dice que él pensó que iba a darle un poco de dinero. Por lo general, cuando alguien nos pide, ¿a quién no le han pedido una limosna a alguien? A todos, yo creo. Hasta los niños, hasta este muchachito joven, seguro ya le han pedido a alguien y ahora se ve mucho. Y en cierta forma, por alguna de las religiones que me criaron a mí, bueno, por la que me criaron a mí, ahí le enseñaban a uno a dar limosna. Échale la limosna y vamos a recoger la limosna. Entonces, sonaba así. Pero en esta forma que lo ven ellos aquí, pues no era muy beneficioso usarlo como limosna. La Biblia habla para los efectos de la iglesia, habla de diezmos y ofrendas, conforme a lo que yo sienta en el corazón. Entonces, el señor pues, pidió ese dinero. Mi pregunta es, ¿cuánto vale una limosna? No sabemos. Por lo general, la limosna se da en monedas de esas. Moneda es todo, es billete y es el metálico. Pero por lo general, la gente saca el menudito que anda ahí y lo echa. Un día llegó ahí, yo trabajo en un segundo piso, y llegó una señora ahí a la oficina. Y yo la verdad no tenía plata, andaba una moneda nada más. Le digo, señora, tome esto, nada más, en otras yo le ayudo. Le digo, pues solo eso tengo, y en verdad solo esas monedas tenía. Y las agarró, se fue, y al rato entró un señor que iba para la oficina, y me dice, ¿usted le dio esto a una señora? Le digo, sí, me dice, ahí las tiró en la acera, eran unas monedas, se disgustó. Y a todos nos han pedido. ¿Y qué valor puede tener? Céntimos y quizás de una en una llega a hacerse un buen numerito, un rojito, dos, o ahí va para arriba. Y siempre pensamos que no es mucho. A la hora de darlo, uno mismo dice, no es mucho, pero si tengo eso le doy. Pero para esa persona que lo pide, eso puede ser y significar demasiado, porque de poco en poco va haciendo el montón. Va haciendo con una goterita ahí, se le va sumando. ¿Cómo empieza el aguacero? Con unas gotitas y después llega el montón, se acumula el agua. Pero lo que sí sabemos es que nosotros, a los que nos piden, por dar una moneda no nos va a faltar nada nos va a faltar. Y Dios siempre va a bendecir por la forma en que, aunque demos solo una moneda, Él va a ver el sentimiento de nosotros. Pedro le dijo, no tengo eso. Pedro le dijo, yo no puedo. Porque Pedro y Juan no tenían dinero para hacer una caridad como la que le estaban pidiendo. Así es como le han llamado siempre a esos actos, caridad. Y hablan de la caridad de Dios, el Dios de la caridad y de todo eso. Y entonces, y Dios es eso, es amor, es generoso, es misericordioso, es bondadoso. El Señor es consolador, el Señor nos anima siempre, eso es lo que Él nos da siempre, lo que Él sabe que necesitamos nosotros como sus hijos. Ellos no tenían ni siquiera para eso, pero ese dinerito era muy común para la gente de esos tiempos y aún ahora. Pero, según el relato, Pedro y Juan, ¿qué tenían? Una magnífica relación con Jesús. Ya Jesús había ascendido al cielo.
Pero Juan fue uno de los más cercanos a Jesús, de los más íntimos, de los más que se llevaban con él, que compartía con él, Juan. Y Pedro había tenido experiencias muy buenas con Pedro, tenía experiencias buenas con el Señor, con Jesús. En todo momento, solo hasta el momento en que ya él no estuvo ahí para estar a la par de él antes de que el gallo cantara 3 veces. Quizás fue que llegó tarde o se tropezó en el camino, pero bueno, ya sabemos el relato. Pero eso al Señor no le importó. Él sabía lo que había en el corazón de Pedro. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, por más malcriados, vulgares, indecentes, lo que sea que se haya sido. Dios sabe que siempre nosotros nada más nos vamos por lo que oímos de la gente que habla, que grita, que raja, que juega de hombre, que todo eso. Pero Dios sabe qué hay en el corazón de las personas y cómo cambiar a esas personas. Y Él quizás no va a poder llegar, sí puede llegar, pero Él quiere que nosotros seamos los que llevemos el mensaje, los que llevemos la moneda, el billete, lo que sea, la bolsita con el arroz, con los frijoles, con el azúcar que se va a ocupar. Él quiere que nosotros lo hagamos y que a través de nosotros ellos vean que es Dios el que le está supliendo. Dice que, bueno, que ellos eran lo que tenían, una relación muy íntima con Jesús. Y era tan íntima que ellos fueron aprendiendo de Jesús. Imagínense cuando les habló que buscaran el reino de Dios primero, que Él les iba a suplir todo. ¿Quién no le iba a creer? Cuando le dijo a Pedro, usted vas a apacentar mis ovejas, les vas a dar de comer, las vas a alimentar. A las ovejas 2 veces y a los cabritos 1 vez, creo que es como dice la palabra, que está en San Juan capítulo 21. Y si Pedro hubiera dicho, ¿y cómo lo voy a hacer yo? Si no tengo. Y esa fue la misión que le dio a Pedro, el Señor. Y por eso Pedro actuó ahí. Seguro se recordó lo que el Señor le había dicho en ese pasaje de Juan 21. Y entonces dice, yo no tengo plata, pero Dios me va a apoyar. Él me dijo que cuidara sus ovejas. Y no solo le dio el dinero, porque es muy fácil darle el dinero a la persona, tome. Vaya, cómprese el pan o lo que quiera hacer con esa plata. No es solo eso. Dice aquí que Pedro entonces tomó al hombre lisiado de la mano, le dio la mano. La gente quizás después de que le demos la moneda, él quisiera como que nosotros lo ayudemos o que nos sentemos a la par de él. Y a veces pensamos en estos casos que habla la Biblia. Y en casos que ve uno en la calle de tanto indigente, de tanta persona que está pidiendo porque de verdad no tiene cómo. Pero a veces esto decimos, bueno, ya le di unas monedas a fulano, o le llevé un diario a fulano. Entonces ya lo vemos como una gran cosa, y es una gran cosa para que le den la gloria a Dios, no a la persona que le llevó eso. Pero quizás esas cosas nos hacen o nos quitan la vista de algo muy importante, que es nuestra familia. Y en nuestras familias, en todas hay necesidades. Aunque haya arroz y frijoles y de vez en cuando carne y de vez en cuando un huevito y de vez en cuando un aguacatico y que todo eso, y café todos los días, café Rey Selecto, dijo la hermana Anabel. Y aunque esté así, en nuestras casas, en todas las casas, yo creo que en todas, más cuando hay jóvenes, hijos, nietos, sobrinos, demás familiares, y siempre hay necesidades espirituales. A veces por ayudar a otras personas se nos olvida que hay un hijo, que hay un nieto, que hay una persona en mi familia, de la de ustedes posiblemente, Dios primero que no, que necesita una ayuda, una limosna, no una limosna de plata. Una ofrenda de amor, de que papá, mamá se les acerque y les hable, aunque sean jupones y les hemos hablado del Señor y les digamos algo, pero que quizás no es que yo le diga, es que me acerque. No es la forma como yo pida las cosas,
o como yo lo quiere inducir, es que sea con amor, como le dije antes, que Dios lo ha hecho conmigo, con mi persona y con ustedes, con todos, de una u otra manera. Dios lo ha hecho. A mí no me obligó a nada. Aquí está el camino de la vida, aquí está el de la muerte. No, aquí el de la derecha, el de la vida, y aquí el de la muerte. Escoja, José. Aquí está el de la salud, aquí está el de la enfermedad. Aquí está la pobreza, aquí está la riqueza. Y eso no quiere decir que es mucha plata, es la espiritual. Vivir feliz, contento, con gozo, agradecido con Dios. Pero Él me dice, escoge. Aquí está el camino ancho, allá está el camino angosto. ¿Cuál quieres escoger? Siempre escogí el de aquí, el angosto, el ancho. Porque me creía libre, dueño de todo, para hacer mis cosas. Y así lo hemos hecho los que hemos pasado situaciones de esas. Porque si estamos en una iglesia no es porque éramos santos. No es que porque éramos perfectos. No, Señor. Es porque vinimos porque estábamos pecando. Y seguimos siendo pecadores. Pero no en esa forma. Pero alguien nos habló del Señor. Alguien me fue a dar una limosna cuando me vio en el pozo de la desesperación y me extendió la mano. Y yo literalmente digo, la mano que se me extendió a mí fue la de Jesús para sacarme de ahí, porque había tratado de salir y no podía, pero ya me habían hablado de Jesús, de quién era Jesús y qué quería Él para mí. Hasta que ya un día vi la mano ahí en el pozo ahí, y esa era la de Él. Y Él me sacó, y eso fue lo que hizo Pedro con el lisiado. Él le dio la mano, levántate, levántate. Y recordó Pedro que Dios le dio poder para hacer todo, porque le encomendó que cuidara a su iglesia, que cuidara a su rebaño. ¿Y cómo lo iba a hacer si no tenía poder? Y le dice, levántate y camina. Y dice la palabra que el hombre se levantó. Y que todos se asombraron de ver ahí que el lisiado es el paralítico, cojo, como sea. Estaba de pie, estaba puesto en pie ahí, delante de todos. Y ellos lo sostenían y empezó a caminar. Todos cuando hemos llegado al Señor hemos tenido que aprender a caminar por el camino recto, por la senda de justicia, por la senda de amor. Dice el Proverbios capítulo 10, creo que el versículo 8, dice, el hombre fiel nunca se saldrá del camino, nunca se va a salir del camino. ¿Y qué es eso? Es que permanecemos en el Señor, que estudiamos su palabra, que la meditamos, que vivimos la palabra, como dijo el pasaje aquel primero, el buscar primeramente el reino de Dios y andar con justicia. Ser justo, ser agradable a Dios. Porque nada hago yo con recibir la palabra y ando haciendo las cosas que no le agradan a Dios. No voy a poder ser como Pedro y poderle ayudar a algunas personas. ¿Cómo lo aprendemos? ¿Cómo sabemos si tenemos o no tenemos? De nuestra relación con el Señor a través de la palabra. Dios en este mensaje ahí, porque lo hemos pasado en la casa y lo he pasado yo personalmente, me dio algo que Él me ha ofrecido a mí y que yo lo puedo ofrecer a mucha gente y que es para todos. Dice 2 Corintios capítulo 1, dice, bueno, aquí se va a ver un poco diferente ahí. Dice, toda la alabanza sea para Dios. Les digo esto, les traje estos pasajes porque son formas en que Dios nos quiere enseñar de que sí tenemos para dar. Porque sí tenemos. ¿Quién no ha recibido la misericordia de Dios? ¿Quién no ha recibido la compasión de Dios, el consuelo de Dios? Todos. Yo creo que todos. Porque si no, yo creo que haríamos a Dios mentiroso, porque eso es lo que dice la palabra. Y a mí me consuela cada rato. Yo a veces me siento débil y solo Él me puede levantar y solo Él me puede consolar, me puede
siento su misericordia inmerecida sobre mí y me da la oportunidad de seguir adelante, de luchar, de hacer las cosas. Dice esta palabra: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso. ¿Merecemos esa misericordia? No. Pero Él es así porque nos ama. Dice, y la fuente de todo consuelo. Cuando estamos angustiados, afligidos, enfermos, cuando estamos como el paralítico que lo ponían ahí todo el día a llevar sol para que recibir una moneda, estaba afligido, cansado, triste, con hambre. Dios lo estaba consolando, él no lo sentía y lo sintió hasta el día que llegó Pedro y le dio lo que él no se imaginaba, que era el poder de Dios para levantarse. Dice, y la fuente de todo consuelo, ese es Dios. Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Y hay un propósito. Dice, para que nosotros podamos consolar a otros. Yo tengo que darle a la gente. Yo tengo consuelo de Dios para darle a la gente el consuelo de Dios, el que no ha conocido a Dios. Hay mucha gente que pasa así porque no nos atrevemos a hablarle. Porque no nos atrevemos a decirles. Hace 15 días, más o menos, un hermano que no lo conozco personalmente, pero sí he hablado con él por teléfono y otros medios, del grupo de discipulado, compañero de doña Adriana, don José Alberto. A mí me motivó algo y me movió de que, contando que ahí cerca de su casa hay un joven drogadicto y que siempre anda por ahí, que él se acercó y le llevó comida, se sentó con él, yo me lo imagino como, ahí me empecé a motivar con este mensaje. Y me imagino a José Alberto hablándole a ese hombre, como le habló Pedro al paralítico. Y entonces le dijo que si le trajo comida. Dice que él conoce a la familia y que este muchacho ha vivido así hace mucho. Y entonces que él preguntaba ahí en el chat de algún lugar donde pudieran internarlo a él para recibir rehabilitación y adaptación a una nueva vida, que yo he visto programas muy eficaces. Yo, gracias a Dios, no necesité de eso para vencer mi alcoholismo. Fue nada más la palabra de Dios y acercarme sinceramente, no hipócritamente, sinceramente ante el trono de la gracia, y a partir de ahí Él me empezó a levantar. Mi terapia ha sido con Él. La enseñanza me la ha dado Él. A través de la palabra, a través de pastores que he tenido, los años que llevo en esta congregación, a través de los hermanos que oran por mí, de la familia, de la iglesia, de gente que lo conoce a uno. Y entonces él estaba preguntando, entonces yo me comuniqué con él para ofrecerle ahí de un lugar. Por cierto, hace días estoy con la idea de llamarlo a ver cómo le ha ido, pero eso es lo que hay que hacer. Él fue y le habló a ese muchacho, no sé, porque yo estaba orando por él, por José Alberto y por el muchacho que no sé cómo se llama, pero Dios sí lo conoce. Y entonces, para ver cómo ha salido todo, pero yo sé que Dios lo va a levantar de alguna manera, porque ya alguien se movió, ya alguien tenía algo que ofrecerle, y es lo que este señor que ha contado el testimonio ha recibido de Dios. Y entonces tenemos nosotros para poder consolar a otros. Dice, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Cada vez que tenemos un problema, una situación dura en nuestras vidas, no es porque Dios nos quiere perturbar por gusto, es para que nos ayudemos nosotros y vayamos a ayudarle a otras personas.
Dice, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Cuando nos ayudamos unos y otros en una persona que está sufriendo por cualquier situación, nos estamos ayudando. Él que permite que nosotros le demos el consuelo, que le demos la ayuda, y nosotros que le estamos haciendo lo que Dios nos pide a nosotros. Yo aprendo de todo este pasaje, o he aprendido, que la gente está pidiendo siempre, no es lo que realmente necesita. No es lo que él necesita. Siempre, y aún nosotros mismos que vivimos bastante bien comparado a tanta gente así, a veces queremos cosas que no necesitamos en nuestras casas. Por eso le decía lo de la familia. Hay familias que sus hijos tienen muchas cosas, pero están vacíos, porque papá y la mamá no se acercan. No sé si de aquí, no lo sé. Lo estoy hablando en general. No, porque no se acercan a abrazarlos, a conversarles, a preguntarles cómo te fue, cómo estás, por qué está enfermo, no a criticarlos como me ha pasado a mí. Está enfermo porque se va toda la noche ahí a andar en la calle, que todo es, no. Yo no tengo que hacer eso y lo aprendí hace poquitico. Y la noche nos ponemos, mi esposa y yo, a meditar y a hacer un devocional y a orar. Y un día estábamos leyendo sobre eso. Entonces que los regañamos, les gritamos, les decimos y no logramos nada. Y con una palabra que se acerca uno a ellos y le dice, ¿cómo amaneció hoy? Con solo eso se les transforma el día a esa persona. Y lo digo yo porque lo he visto recientemente en mi casa, y no me da vergüenza decirlo. Por eso le digo yo, llegué mal, pero estoy mejor. Pero me falta mucho. Y yo sé que lo lograré, porque voy a seguir con él, porque ese es el anhelo de mi corazón. Ya llevo 70. Es que yo me alegro porque mi papá y mi mamá murieron muy jóvenes. Y entonces mi mamá murió de 66 y mi papá mamá de 65 y mi papá de 66, 6 meses de diferencia. Mi mamá en enero y mi papá en julio, de hace un montón de años. Yo estaba pollitico, tenía como 29 años. Claro, ya estaba casado, tenía a mi esposita, tenía ya 2 hijas y eso ayuda. Eso ayuda un poco, pero siempre hace falta el amor de los padres y tenerlos, yo los deseara. Pero Dios después me bendijo con unos suegros que fueron como mis papás segundos y creo que los disfruté más en tiempo que a mis padres. Cuando ya mis suegros se vinieron a vivir a mi casa y ya yo tenía un carrito, entonces ya yo los llevaba a pasear, bueno, mi esposa y yo, y nos salíamos y a todo lado los llevábamos. Con mi papá no lo pude hacer. Y lo más grande fue que a través de mi suegra, que era una señora que no sabía leer, pero que tenía al Señor desde niña, desde joven, y mi papá también, mi suegro, que murió de 101 años, y esa señora un día me regaló una Biblia. Fue la primera persona que me regaló una Biblia y me la regaló. Y usted sabe cómo son las suegras, ¿verdad? Cuando son así. Ella era estricta, pero amorosa, con un corazón muy tierno, muy dulce, y el papá también, el Señor. Y entonces, y ella me lo regaló con todo el amor de que ella sabía que estaba sembrando algo ahí en mí. Y de veras. Y ella me preguntaba cosas de la Biblia, con el timo de que no sabía leer. Entonces yo se la leía. Y ella me explicaba, vea que
sin saber leer. Yo le leía y ella me explicaba. Y así fui aprendiendo hasta que llegué al Señor. Y a partir de ahí, no fue que ya entré de una vez, no, me costó, pero ya estaba la semilla sembrada. Ya estaba sembrada. Y entonces, Dios sabe, por eso le digo yo, no siempre pedimos lo que necesitamos, pedimos cosas que no necesitamos en nuestras casas. Es frecuente en algunos, yo sé que aquí no, los que están aquí, en la mía sí ha pasado, y el culpable he sido yo. Pero todo eso se lo he entregado al Señor porque yo quiero ser diferente, yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero ser un Pedro o un Juan, que aunque no tenga nada de lo que Dios me ha dado, y se lo ve porque Dios me ha dado mucho, y ahora lo uso mucho en mi trabajo que tengo ahora, y mucha gente que llega a consultar algo y nos metemos a conversar de otras cosas y ya uno sabe por dónde va el asunto. Y terminamos orando en la oficina y terminamos ahí y otras gentes que llegan y van solo a eso. Es que me dijeron que si usted me podía ayudar en esto. Le digo, sí, claro. Le digo, y yo le hablo de lo mío, no le puedo hablar de nadie más. Y de lo que Dios hizo en mí o está haciendo. Por eso es que no es darles como Dios. A mí no me da lo que yo quiero. No me lo da. Él sabrá por qué. Bueno, Él lo sabe. Y yo sé porque me ha costado y yo no quiero volver atrás. Y así pasa con los hijos. Es que yo ahora no sé de esas cosas modernas que piden el nieto mío, el de San José, está en 6º grado. Entonces me dice, Tito, yo quiero que me compre no sé qué, unos aparatos rarísimos electrónicos. Y le digo, no, yo eso no le voy a comprar nunca. Le compro ropa, lo que usted ocupe para usted, para la escuela, y entre mi esposa y yo le ayudamos, y ahí está. Pero le digo, pero esas cosas no, porque hay cosas que yo no sé si son buenas o malas, y no las va a necesitar. Así es como hace Dios. Le damos prioridad a las veces que tienen que ver con un mundo propio, con un mundo mío. No con el mundo espiritual, no con el mundo de Dios. Hacemos peticiones conformes a la realidad propia, a lo que yo necesito. Si soy alcohólico, pido para beber. Si soy piedrero, pido para pegármele ahí. Si soy jugador de azar, para eso lo pido. Si soy bailarín, para irme a viejillos. Así es la gente. Pero Dios lo sabe. Por eso a veces decimos, ¿por qué Dios no me contesta las oraciones? Es por eso, porque Él sabe qué es lo que yo necesito. Él sabe las peticiones que necesito. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que dar buen fruto. Y el fruto se manifiesta en ayudar económicamente o materialmente a las personas que podamos ayudarles. Si tenemos, lo vamos a hacer. Pero si no tenemos, ya sabemos que Dios nos ha dado cosas para que les ayudemos, porque tal vez Él está pidiendo para su bien propio, para su mundo propio, pero está necesitando otra cosa. Está deseando salir de una adicción o está a punto de divorciarse y dejar su familia abandonada, o está a punto de tantas cosas. Después de que un joven o hasta un viejo, porque sucede, se suicida, entonces ya empiezan a decir, es que él esto y esto y esto. Y empiezan a ver las falencias que habían en la vida de él, y todas son espirituales. Pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Pudimos hablarle del Señor? Pudimos hablarle del Señor. Hace muchos años, mi esposa y yo andábamos ahí en casas, ahí orando y compartiendo la palabra hace muchos años. Y un día estaba yo en la casa, en la noche, y estaba ahí leyendo y orando. Y llegó alguien en una moto. Yo hay que parar en una moto. Yo tengo años de vivir ahí donde vivo. Yo soy de ese barrio. Y en la casa donde vivo tenemos como 40 y resto de años de vivir. Y seguro de ahí me voy para la nueva que tengo allá. Y entonces,
yo oí que paró una moto ahí y ya José, yo no conocía al muchacho. ¿Usted es José Aguilar? Sí, sí, yo soy. Es que me dijeron que usted me puede ayudar. Quiero que se vaya conmigo. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, váyase conmigo. Es que el esposo de mi hermana está metido en un cuarto con un arma de fuego y se va a suicidar. Y le digo yo, pero ¿por qué yo? Y me dice, no, es que me dijeron que usted ora y que usted predica y que usted esto y que el otro y que no sé qué. Le digo yo, bueno, deme un tiempo, voy a orar, le digo yo. Y yo siempre me voy con mi esposa para allá, le digo, donde vayamos, ahí vamos. Y de veras, al rato, vaya a ver si ya le pasó a él, seguro. Y no, de veras, ya fuimos a la casa y el hombre estaba encerrado en un baño con un arma de fuego. Y yo le empecé a hablar desde afuera y le dije, usted no me conoce, le digo, pero alguien que lo conoce a usted y se preocupa por usted, me dijo que viniera yo a hablarle. Le digo yo, y usted no me conoce. Le digo, pues yo lo que le puedo hablar es del Señor. Y ahí le empezamos a hablar. Y puse a los demás a orar ahí. Y allá como a la hora o no sé cuánto, abrió la puerta, me entregó el arma y salió. Allá los años, muchos años después, hace unos 3 o 4 años, ya murió. Pero de enfermedad, murió de un cáncer. Pero no se quitó la vida. Y él pudo arreglar su vida. Yo tenía eso en ese momento y yo no lo sabía. Yo fui porque él me dijo. Pero yo cuando leo esta historia de Pedro y esto de Corintios y todo lo que la Biblia me dice, yo tenía ese propósito y lo tengo y ustedes también. Y es de hablarle a la gente. Un día un amigo ahí, cliente también, me habló que para capitulaciones matrimoniales, que es separar bienes cuando un divorcio y que todo eso. Y yo le expliqué la situación. Y yo le dije, pero usted hace poco le hice un contrato de compraventa. Y me dice, sí, pues es que pasó algo. No me dijo nada. Entonces yo le expliqué lo que era. Y a los días recibo un mensaje de una señora. Me dice, don José, es que mi esposo es cliente suyo y usted le asesoró en esto y esto. Y ella fue sincera y me dice, es que yo le fui infiel. Yo le fui infiel y yo sí noté que él no quería hacer el divorcio ni nada. Ni siquiera esas capitulaciones. Él quería excluirla de la propiedad esa y del carro que tienen y de todo. Y entonces ella me contó con sinceridad. Entonces, ¿qué hice yo? Le seguí hablando solo del Señor y de mis experiencias personales también, porque yo he vivido todo eso. Yo. Y entonces le dije. Y ya le mandé el mensaje, era escrito ahí. Y le mandé todo ahí y al rato me contestó que esas palabras eran de Dios para ella. Bueno, gloria a Dios. Y ayer ya me escribió el muchacho de nuevo que están en trámites para comprar otra propiedad y todo, y que quiere decir que ya se arregló. Porque yo le digo yo a la muchacha, le digo, pero qué raro, él me dijo que tenía que pensarlo. Y me dijo me dice, sí, yo sé que él como que no quiere. Dice, pues yo sé que él a mí me quiere y yo me equivoqué. Le digo, todos nos equivocamos. Le digo, busquen del Señor. Busquen de Dios y Dios va a arreglar ese matrimonio como arregló mi vida, mi hogar, mi familia, mi casa y ahí vamos. Y entonces ayer precisamente él me mandó un mensaje de que para hacerme unas consultas porque iba a ir a hacer ese contrato por medio del lugar donde iba a comprar otra casa. Y eso me da la esperanza de que ya el Señor arregló eso. Y por eso le digo, tenemos mucho que hacer. Por eso este mensaje es así. Pero este mensaje también es para las congregaciones. Y quiero decirles esto, porque también lo asocié con las iglesias. En muchas iglesias a veces hablamos o se hablan de que no hay recursos para hacer cosas. Y lo primero que nos preocupamos, y obviamente como humanos, es en recoger los recursos para ir y llevarle a la gente. Pero Dios siempre nos va a proveer. Y Dios siempre le ha proveído a esta iglesia.
y nos seguirá dando. Y Dios nos seguirá dando y seguirá tocando el corazón de cada uno y el alma de ustedes para decir, yo tengo un deber con Dios a través de ese rebaño que estoy ahí en lugar de refugio. Y no tenemos que preocuparnos. La iglesia, lugar de refugio, siempre va a tener para dar. Aquí le van a recibir consuelo, como lo han recibido muchas familias, muchas personas, aunque algunos después se resienten y dicen que no es así. Pero eso no es cierto. Aquí siempre van a haber recursos, siempre han habido recursos y no nos van a faltar en el nombre de Jesús, porque ustedes van a colaborar y yo voy a colaborar y todos como familia en cualquier cosa. Y vamos a salir adelante porque tenemos que seguir con el mensaje de Jesucristo para muchas familias. Ese es el centro, esa es la visión de esta iglesia y por eso tenemos que seguir luchando y por eso los insto a que sigan estudiando la palabra de Dios, a que se motiven y que agarren aliento, fuerza para creer que vamos a poder salir y que mucha gente va a ser restaurada, muchas familias va a ser restaurada, como las hemos visto aquí en este lugar. Y siempre está ahí dispuesto el pastor para consejería, que es un arma fundamental que usa Dios para sostener a las personas. Y ahí siempre va a haber el campo, el espacio. Y yo sé a cuánta gente el hermano pastor ha bendecido con la sabiduría que Dios le ha dado. Así es que, hermanos, quiero decirles que sigamos adelante, que sí tenemos que ofrecer, sí tenemos. Hágase un examen de conciencia ahora, mediten en la limosna, piensen a cuánta gente le han dado y a cuántos usted les ha dado la mano para que se levanten. Y si no, va a haber oportunidad. Si no, sí va a haber oportunidad. Dios se las pone a uno. Yo le pedí a Dios y yo le decía a mi esposa un día esto, le digo, hace días no me gano a nadie para el Señor. Le digo, pero estoy orando específicamente en eso y estoy orando en unas personas ahí y que otras ahí que he visto en el discipulado de personas con problemas y yo le pedí a Dios que me abra el camino para ir a visitar a un señor que me tocó también ahí, de que ocupa ayuda, de que vaya alguien y le diga, hay esperanza, aunque tenga 60 años o la edad que sea, pero está muy viejo. Yo cuando me pensioné, me decían unos compañeros de trabajo, me dice, ¿para qué se va a poner a estudiar ahora, después de viejo? Me dice, si usted es un gran Jumas, dice, y se va a morir borracho. Y le digo, no, le digo, usted sabe que yo era un gran Jumas, pero ya no lo soy. Le digo, porque desde que Dios me rescató, le digo, y yo no voy a morir así. Le digo, yo quiero estudiar, aunque sea para tener el título ahí en la casa. Le digo, pues yo quiero estudiar, porque ese fue mi sueño desde pequeño y Dios me lo dio. Y aquí estoy vivo, 70 años, gracias a Dios. Yo rajo mucho por la edad. Por eso de que muchos hermanos de nosotros que somos tantos, algunos vivían pensando, ¿llegaremos nosotros a esa edad? Y digo, sí vamos a llegar. Sí vamos a llegar. Ya mi hermana mayor, de hoy en 8, cumple 93 años. El hermano anterior, el que es médico, él cumple 83 en octubre. Cuando yo empecé a estudiar, yo le dije a mi hermana, porque ella ha sido como la madre de nosotros, esa es la mayor. Y yo le dije, el día que yo me gradúe, usted va a ir ahí. Y me dice, no, Josito, yo ya voy a estar seguro con el Señor. Y le digo, bueno, desde allá me va a ver, pero yo sé que usted va a estar. Y ahí estuvo. Y mi hermano ese también, porque eran los mayores. Y gracias a Dios, hay esperanza en el Señor. Y ustedes tienen que dar mucho. Pueden darlo. Y no tienen que gastar nada. Eso más bien los va a fortalecer, como me ha fortalecido a mí. Pero hay que seguir adelante. Y pegados de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y les guarde.